Hola de nuevo. Hoy quería abordar un asunto y es un poquito eso de la paz interior, de esa inquietud que muchas personas me manifiestan, que sienten, que parece que les falta algo y lo están buscando en ideas, en doctrinas, en cosas. Y yo creo, como siempre, que las cosas son mucho más sencillas. Para abordar este tema, quiero recordar un libro. Este libro se llama El poder de la hora. Y bueno, pues este libro a mí me parece un libro muy importante, muy interesante de leer. Yo lo leí cuando lo lanzaron y lo leí por lo menos 3 o 4 veces casi de seguido, ¿eh? En este libro habla de dos cosas y es, para mí, las dos cosas que me quedaron. Seguramente hay más, pero a mí con los años se me han quedado dos cosas. Una es la necesidad de vivir en el presente, ni en el futuro ni en el pasado. Estar en el presente para estar plenamente en el momento que tienes que estar y apreciar más todo, liberarte más de los problemas y, por supuesto, el otro punto es la mente. La mente, esa cosa que está tan demonizada y que yo siempre defiendo, que bueno que, como decía, creo que era Santa Teresa, creo que decía que era la loca de la casa. Bueno, la mente tiene la culpa de todo y como nosotros no controlamos nuestra mente, estamos a su servicio y no ellas a nuestro servicio. Y bien, yo cuando veo ciertas cosas y leo ciertas cosas, al final siempre comprendo que tengan éxito ciertos libros, que mantienen ciertas teorías, porque hay mucho interés en que no confiemos en una herramienta tan potente como la mente. ¿Por qué digo esto? Vamos a intentar analizarlo. Cuando tenemos un problema con alguien, un problema violento, de golpe imaginemos que la mente es como una rueda, ¿no? Y el problema golpea la rueda y empieza a dar vueltas. Yo cuando eso me pasa, la dejo que gire. No pretendo pararla, no pretendo frenarla, la dejo. Porque sé que por inercia, en un momento dado, se agota. Pero ¿qué sucede? Que hay personas que después de esto siguen días, semanas, meses, con la rueda dando vueltas y vueltas y vueltas. ¿Por qué? ¿Para qué? No me digas que es que es tan terrible, no me digas que es que realmente hay necesidad. Y la pregunta es, ¿lo estás dando tú golpes a la rueda? ¿O es algo dentro de ti que le está dando golpes a la rueda? Porque vamos a ver, a mí la mente, el que tenga ese diálogo, pues a mí me viene muy bien. Cuando he estado pensando en hacer este vídeo, pues he dedicado mucho tiempo con mi mente a dialogar sobre ello. Me es útil, pero hay momentos en que no te es útil. Si tienes una cuestión que resolver en el trabajo, en tu familia o que sea, te va a ser muy útil este diálogo. Lo que no es útil es cuando el diálogo no lleva a ninguna parte, porque efectivamente te está distrayendo de lo importante. Y aquí os voy a dejar inmediatamente un ejercicio muy simple donde vais a ver que las cosas son muy sencillitas. Mirad, ahora que estáis más en vacaciones y quizás tenéis más tiempo, quizás no, pero mucha gente tendrá más tiempo, cuando estéis caminando no sé, por donde sea, no hace falta que sea mucho tiempo, puede ser un trayecto de 10 minutos, ¿no? No hace falta más, porque os daréis cuenta muy rápidamente, si observáis, si estáis atentos, de que vuestra mente empieza con alguna charla, empieza a hablar de algo. A lo mejor es importante, entonces, vale. A lo mejor es algo que tienes que resolver, vale. Pero muchas veces no hay nada que resolver, es simplemente un bla bla bla, un cha cha cha, una cháchara que no lleva a ninguna parte. Os dejaré en la parte escrita un enlace a un ejercicio que llamaba meditación caminando y también os dejaré un enlace, lo puedo dejar aquí, sobre un vídeo que hice donde te podías distanciar de la información para poder comprender mejor la información que es verídica de la que no es de lo que te rodea. Bueno, pues esto puede ayudarte, pero no es necesario complicarte mucho la vida. Únicamente estás caminando, de pronto detectas que tu mente ha empezado ahí con un disco rayado a dar vueltas y te disocias. Te echas un poquito para atrás y empiezas a observar el diálogo. O sea, empiezas a observarlo. Pero no te involucres, simplemente míralo.
como una especie de partido de tenis, pum, 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 y no te admires. Porque muchas veces hay que me dicen, no, es que es admirable la velocidad a la que puede pensar y procesar. No, 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 cuidado, no estás procesando tú. Porque tú no estás resolviendo ahí nada, no estás solucionando nada, a menos que no lo creo, realmente hay una cosa tangible hay que solucionar. No, muchas veces simplemente es un diálogo absurdo. Si sois capaces de disociaros, si sois capaces de observar la conversación desde fuera, la diversión no se os va a terminar nunca. Porque vamos a ver, en otros vídeos hemos hablado de algo que nos sucede a todos, de por qué en un momento dado se te ocurren ideas absolutamente absurdas, ridículas, ideas hasta peligrosas, y se te ocurren, si no son tuyas, porque se te ocurren. Mirad, hay una cosa, vosotros lo sabéis, nosotros, si el espectro de luz es esto, solamente vemos esto, una parte pequeñísima. Y lo mismo sucede con los sonidos y lo mismo sucede con toda nuestra capacidad perceptiva, es muy pequeñita. Y estamos rodeados de todo tipo de energías. Energías inteligentes, energías estúpidas, energías simplemente resultados de conflictos emocionales, energías de gente que se ha muerto y se ha quedado ahí, y todas ellas están ahí dando vueltas. ¿Os creéis que esa persona, por ejemplo, que todos conocéis, que siempre tiene que tener razón, e incluso cuando os da la razón, a lo mejor después de luchar mucho con ella, le da la vuelta para seguir teniendo razón? ¿Creéis que esa persona, si muere y se queda por aquí alrededor, va a dejar de hacerlo? No. Y como se enganche a alguien, va a intentar llevarle a su historia. Y vosotros, como no somos, vamos a hablar, totalmente conscientes de lo que pasa, tomamos eso como algo propio, como algo nuestro. Os voy a decir más. Mirad, yo tenía un gran amigo, he hablado de él alguna vez, un maestro, un mentor, y este hombre me decía, en una época, que el que te hagan daño a nivel energético es cuestión de vibración, que si tu vibración es lo suficientemente elevada, tú no estás al alcance de todo eso. Vale. Esta persona era un gran meditador, hacía retiros espirituales, era una persona, yo creo que la más culta que jamás he conocido, y más preparada. Pues bien, pues un buen día empezó a tener un dolor en el hombro y llegó a un punto donde estaba incapacitado del brazo. Ya tenía cita con médicos prestigiosos para tratarle con lo único que quedaba, con corticoides. Y se le puse yo en contacto, porque a mí me han hablado de ella, pero yo no la llegué a conocer a esta persona, de una curandera. Hay personas así que funcionan, no todos son charlatanes. La lástima es que son muy pocos los que no son charlatanes. El caso es que, bueno, pues esta persona le dijo, oye, mira, esta persona dice, lo que haga falta, yo pruebo lo que sea. Y se fue para allá. Era un tema de energías. Era un tema de energías, de envidia y algo más quizás, no recuerdo exactamente ni me dio muchos detalles, pero algo relacionado con esto. O sea, eso de que tu vibración, no, vamos a ver, es que hay vibraciones muy potentes. Y aquí abajo estamos muy limitados. Con lo cual, no despreciemos lo que nos rodea, ni nos tomemos el tema de nuestra mente, que pobrecita, que es la loca de la casa, y nosotros lo que tenemos que hacer es con un látigo intentar controlarla. Tenemos que hacer mucha meditación, tenemos que hacer mucho esfuerzo, tenemos que hacer mucho trabajo. Y esto me recuerda a lo que decía Ken Wilber. Ken Wilber, el Einstein de la metafísica, decía que hay grandes meditadores necesitados de urgente psicoterapia. ¿Por qué? Porque cuando vas a la meditación, vas con tus programas, con tus creencias, vas con todo. Y lo único que haces es que si estos programas y creencias no están limpios, los refuerzas. Entonces, la mejor forma es echarte para atrás y darte cuenta. ¿Cómo? Os lo estoy diciendo, no necesitáis algo complicado. Y os digo que lo vais caminando y no en meditación, porque en meditación os va a suponer más estrés, más deseo de alcanzar algo. Aquí vais caminando, como si no quiere la cosa, de golpe escucháis en vuestra mente, empieza a tal. Y es muy sencillo. La observáis, la miráis, decís, ¿qué está pasando aquí? Y os daréis cuenta de que vosotros no tenéis nada que ver con la conversación. Es como cuando estás en un sitio
en tu trabajo, lo que sea, y de pronto ese que no le has dado vela en el entierro para nada, aparece por ahí a darte la lata, a darte charla. Y te está entreteniendo. Tú estás participando. No, 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 te está entreteniendo. Pues esto es un poco lo mismo. ¿Qué sucede cuando te terminas dando cuenta de esto? En primer lugar, dejas de darle vueltas a esa rueda. Ahorras mucha energía. Y aquí se une lo que decía Castañeda. Necesitas disciplina para darte cuenta. Disciplina para cada vez que esto suceda, reírte un poco y decir, bueno, ya estamos otra vez, que no quiero participar, que me dejes tranquilo, que no. Al final se terminan aburriendo y al final terminan, cuando se dan cuenta de que no pueden entrar por esa puerta, intentan entrar por otras, y hablaremos de eso en otro momento. Pero por lo menos esa puerta la tienes tranquila. ¿Y cuál es la consecuencia? Los que hacéis meditación habréis tenido la experiencia de que después de ciertas meditaciones abrir los ojos y de golpe todo tiene otro color, más intenso. Hay más profundidad de campo, es todo diferente, es como si algo hubiese cambiado. Vosotros, que si el ojo, la retina se ha relajado, lo que queráis, pero ha cambiado. Bueno, cuando conseguís caminar y hacer el silencio cuando queráis, los árboles tienen otro color, más intenso, más verde, el cielo es diferente y todo cambia, sin necesidad de hacer nada especial. Y lo que es más importante, empezáis a darle importancia a esas cosas pequeñas. Os repiten siempre, no, es que la felicidad está en las cosas pequeñas. Bueno, vamos a ver, primer punto, yo no soy ingenuo. Yo no os voy a decir que el dinero no es importante, porque si le dais al botón de la televisión y llegan anuncios, veréis que todo el mundo os pide dinero. Que si Médicos Sin Fronteras, que si la ONG para hacer pozos en África, que si los niños no sé dónde, que si los proyectos de no sé cuántos. No os piden plegarias, no os piden pensamiento positivo, no os piden ser positivos, no, 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 os piden pasta, dinero. Con lo cual, el dinero es importante. Pero estoy hablando para personas que puedan dormir, que puedan tener esa tranquilidad y que hayan perdido el contacto con las pequeñas cosas. Y se sientan infelices porque realmente no encuentran muchas veces algo que les toque. Bueno, pues esas cosas que te pueden tocar es darte cuenta que todo lo que te rodea y que ya forma parte del decorado en tu vida, del mobiliario, no es mobiliario. Os voy a contar una cosa y espero que nadie se confunda. A mí me gusta escuchar cosas vivenciales de personas. Y hace poco estaba escuchando un vídeo sobre una persona tristemente famosa, Popeye. Este es el apodo que tiene un sicario colombiano. Y este hombre, responsable de cientos de muertes, de forma directa, miles indirecta, dijo algo que me dejó impresionado. Dijo que ahora, después de sus 23 años con 3 meses en la cárcel, que según otras leyes podría estar 1000 años, y había salido a la calle, de pronto era capaz de apreciar esas pequeñas cosas, las piezas de fruta, lo que había en la nevera, la leche, las cositas que son, que ya forman, llegas, te comes la fruta, ni la valoras, ni nada, ni te das cuenta, para adentro, se acabó. No, no, es algo que me dejó impresionado, porque realmente es lo que decía del poder de la hora, de estar presente en el momento. Yo no estoy alabando a una persona, cuidado, estoy hablando del hecho. El hecho es el que nos tenemos que quedar. Este hombre, por otra parte, decía que una de las cosas que le había salvado a él, curiosamente, era la disciplina. Tanto le había salvado en su vida de sicario como en su vida en la cárcel, y creo que también ahora le estaba quizás ayudando, supongo. Esta disciplina que es tan necesario y que muchas veces no valoramos. Porque esta disciplina te permite tener el control. Yo esto no lo sabía hace años y yo he metido muchísimo la pata. Porque cuando tienes una vida con un momento dado con muchas tensiones, aparentemente te puede ir muy bien, pero estás en plena tensión, digamos que la parte más elevada de ti ahí no vive.
se larga, no puede estar. Y en el momento en que eso se va, porque no tiene contacto con esas pequeñas cosas que se puede anclar, que le puedes dar sentido, toma el control. Esas otras entidades, otras energías que están por ahí. Y es cuando dices cosas que no quisieras haber dicho, haces cosas que no quisieras haber hecho y, bueno, pues forma parte de tu historia. Y que forme parte de tu historia es bueno. Cuidado. Lo que es malo es que forme parte de tu presente. Entonces, ¿cómo solucionar el tema del presente? Pues darse cuenta. Y no hace falta grandes misterios. Como digo, simplemente es caminas y según estás caminando, cuando te llegue la conversación esa, que no es sobre un problema que tienes que resolver, que no es sobre lo que tienes que hablar con alguien que es importante, que no es sobre algo que tienes que realizar, sino algo que no tiene sentido. Algo que te pasó hace meses, algo que te sucedió no sé cuánto, algo, y dices, bueno, ¿y esto? ¿A cuento de qué? Obsérvalo, disóciate, como digo, échate para atrás y simplemente no te esfuerces, obsérvalo, míralo. Luego ya se puede ir a más cosas como observar el observador, pero de momento simplemente observa el hecho. Si eres capaz de disociarte lo suficiente para darte cuenta que no tienes nada que ver con ese diálogo y que no es tu mente, sino otra cosa, como te he dicho antes, la diversión no se te va a terminar nunca, porque estamos rodeados. Entonces, hasta que abandonen o hasta que obedezcan o hasta que decidan entrar por otra puerta en tu vida, de momento esa la controlas tú. Y el controlar esa puerta, lo que decía en el poder de la hora, de estar presente, podrás estarlo. Y lo sabrás cuando seas capaz de tener ese silencio y de pronto darte cuenta de que todo lo que te rodea tiene un sentido, un valor mucho más grande, porque ese cuadro que está ahí, que ya forma parte del decorado, en su momento fue algo que compraste con ilusión, algo que adquiriste con ilusión, algo que valoraste y ya, sin embargo, ya no lo valoras. Has perdido el valor de esas pequeñas cosas. A veces beber un vaso de agua, cuando tienes ese silencio, esa conciencia, es algo fantástico. No hace falta mucho más. En fin, espero que esto pueda ayudar a algunos a encontrar esa paz, esa tranquilidad. Deberíamos hablar en otros momentos, pues eso, de las interferencias que hay en el exterior. Yo he querido hablar hoy de la interferencia que tenemos en nuestro interior. Quizás esas interferencias también de las que me hablan muchas personas, los conflictos externos, todas estas historias. Pero bueno, yo quería abordar esto porque se puede hacer de una forma muy fácil, muy sencilla. Y los resultados no se hacen esperar. Son bastante inmediatos, son bastante sorprendentes. Y como es una cosa buena y somos adictos a lo bueno, a buscar el placer, se autoaumenta a sí mismo, o sea, va creciendo como una pelota que va mejorando. ¿Comprendéis? Sí, al principio necesitáis un poco de disciplina, se siente. Sí, necesitáis hacer un pequeño esfuerzo, se siente. Pero os garantizo que si lo hacéis, os va a dar muchas alegrías. En fin, un saludo a todos, muchas gracias, hasta siempre, adiós.